de todo el país. Por lo tanto, la vuelve a Córdoba. Candidatos quieren ir. Aquí obtuvo la foto entonces entre Schiaretti y Alberto Fernández y habría que ver cómo sigue la campaña, porque también el Frente de Todos ya armó una especie de libreto discursivo para la campaña electoral en la que dicen hay que discutir el presente, no el pasado. Quienes también estuvieron hablando de los lineamientos de la campaña son los del Juntos por el Cambio. Allí se juntaron en Parque Norte toda la tropa, estuvieron allí delineando los ejes más importantes y anticipando que la polarización tiene que ser extrema por sobre todas las cosas y que el enfoque a aquellas personas que tienen que seducir son precisamente los indecisos. Van a apuntar a aquellas personas que todavía no saben qué hacer con el voto, al menos el 11 de agosto. También la tercera fórmula más disputada en todo este ámbito electoral es la de consenso federal. Estuvieron en San Juan Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Allí dijeron ni Macri ni Cristina, ni uno de los dos. Ni uno ni el otro. Volvieron una vez con el discurso que tienen sus spots de propaganda política. En todo este panorama uno se pone a pensar, bueno, lo que cuesta una campaña, lo que sucede en el día de hoy. Precisamente hoy salió en el boletín oficial aquellas partidas por parte del Estado a cada uno de los espacios políticos por parte del gobierno del Estado, ¿no? Del gobierno nacional. El Ministerio del Interior ha dado una porción de lo que va a suceder y son 570 millones de pesos que va a ir distribuyendo en el conjunto de las alianzas. Y el tema es conocer los mecanismos. ¿Cómo es que se reparte todo este dinero para cada una de las fórmulas que se presentan el 11 de agosto? Y hablábamos de un repaso de los hechos políticos del día, de las diferentes fórmulas, principalmente en todo el recorrido que tuvieron que tener, tanto del frente de todos. O de todes. O de todes. Claro, todos, todas y todes, y de Juntos por el Cambio. Así que bueno, vamos a hacer todo el análisis con Giselle Rumo. ¿Cómo está, Giselle? Muy bien, gracias, Diana. Buenas noches. Bueno, tuvo al final Alberto Fernández su foto, su ansiada foto con el gobernador Juan Schiaretti, que parece una estrella de televisión. No, veníamos hablando. Córdoba se convirtió en la figurita más deseada. Más difícil, además. Bueno, fue una foto, viajó Alberto especialmente para eso. Estaba muy de mal humor, se peleó con varios periodistas desde la mañana. Bueno, no tenía un gran día hoy Alberto Fernández, pero logró lo que quería, que era esa foto. ¿Esto qué significa? ¿Que Schiaretti lo va a apoyar? No, no cambian mucho las cosas. La verdad que Schiaretti y en el entorno de Schiaretti salieron a decir que él sigue siendo presidente en la elección presidencial, va con boleta corta de sus candidatos a diputados nacionales por la provincia y deja en libertad a los cordobeses para que elijan al presidente que más quieren. Ahora, tiene que hacer un equilibrio porque hay muchos dirigentes peronistas, entre ellos Carlos Caserio, que es el presidente del Partido de Córdoba y ahora el que reemplazó a Pichetto como jefe del bloque de los senadores, que está en buena sintonía con Alberto Fernández y que muchos le ponen un freno a Mauricio Macri. Con lo cual, Schiaretti tiene que hacer un equilibrio, pero ya dijo que va a recibir a todos los candidatos que le pidan audiencia. Ahora, ¿por qué la provincia de Córdoba es tan deseada, ¿no? Y tan importante ahora para los dos? Gran caudal de voto en el padrón. Es el segundo distrito de peso, según el peso del padrón electoral, después de la provincia de Buenos Aires, 8,6% representa, son casi 3 millones de electores. Por supuesto, todos quieren, porque puede hacer la diferencia. En una elección tan polarizada, cualquier voto puede sumar. No, además con el antecedente del 2017, Gise también hizo la diferencia en los votos de Córdoba. Claro, por supuesto. En este caso para Mauricio Macri. En el caso de Mauricio Macri había arrancado en las PASO con el 35,38%, pero recordemos que había participado de la Sota también en una interna con Massa. Estamos hablando de la elección anterior. De la elección del 2015. Y cuando quedó afuera de la Sota, esos votos se fueron para Macri, porque Macri después sacó en primera vuelta 53 contra el 18
18% de Scioli, y después sacó en el balotaje 72% contra el 28% de Scioli. Le sacó 900.000 votos a Scioli, que es lo que lo ayudó a ganar la elección junto con la diferencia de corte boleta de 6 puntos que sacó Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, Córdoba es un distrito y muy particular, porque tiene una sociedad que vota contramano de lo que vota la nación. Es una sociedad bastante conservadora, muy particular, muy hacia adentro, que se cree autosuficiente con los recursos, la provincia. Entonces, generalmente se los suele llamar como que son una isla, ¿no? Se les dice así, esto no se me enojen los hermanos cordobeses, pero bueno, suelen ir a contramano de lo que vota el electorado a nivel nacional. Por caso, el del 2003, que ganó Néstor Kirchner, en Córdoba ganó Menem. En el 2007, que ganó Cristina Kirchner a nivel nacional, en Córdoba ganó Roberto Labaña. Claro. En el 2011 sí ganó Cristina Kirchner, fue el único triunfo kirchnerista, pues es una provincia antikirchnerista Córdoba, y en el 2011 logró ganar Cristina, y ahí también ayudó que De la Sota había presentado una boleta corta de diputados, después como no tuvo una buena performance en las PASO, la retiró y terminó apoyando también Entonces, ganó pero de la mano de la Sota. Sí, igual le ha ido bien en las PASO también a Cristina, pero bueno, hubo un apoyo ahí. Igual ganó por el 37%, mucho menos que el 54% a nivel nacional. Y bueno, y Macri lo que ya dijimos, ¿no? Que arrasó, fue el lugar en donde más ganó. ¿Y hoy cómo está Macri en la provincia? Bueno, Gustavo Córdoba, que es un consultor que trabaja justamente para la provincia de Córdoba y para muchos gobernadores peronistas, los datos que él está manejando es que Macri ganaría en la primera vuelta entre 40 y 45%, pero que Alberto sacaría entre 25 y 30%. Es decir, aunque gane Macri en la provincia como candidato, la diferencia esta vez no sería como la que sucedió con Scioli, ¿no? Que es lo que necesita Macri, hacer la diferencia de sacar votos, porque dice, Macri hasta podría llegar en un balotaje quizás hasta 60, pero Alberto no es Scioli y puede llegar a medir un poco más. Entonces, el tema es de dónde va a sacar la diferencia Macri, si es que no le va tan bien en la provincia de Buenos Aires, para acercar la brecha que hoy en las PASO le están dando abajo unos 5 puntos en todas las encuestas a nivel nacional. Para eso, bueno, fue ahora Alberto. Macri va a ir el viernes con Pichetto a Córdoba. No va a haber foto. No va a haber foto porque mañana se va el gobernador de viaje a España para pedir un crédito para unas obras. Ya se había visto, igual había visto se había sacado una foto muy, muy vistosa con Macri. Igualmente no y va a a ser Pichetto lo la única recibió. visita, ¿no? de Macri a la provincia de Córdoba. Va a ir, dicen, por lo menos esperan y que vaya 3 veces antes de las PASO, e incluso también se evalúa un cierre, quizá en Córdoba, pero todavía eso se está evaluando. Sí, sí, y en Parque Norte también hubo Parque Norte, foco político a nivel de campaña, sí, ¿no? fue los clásicos encuentros que hace el PRO, esta vez bien ampliado con todos sus socios, fueron los radicales, la coalición cívica, fue hasta Lustó y Pichetto, por supuesto, el vicepresidente, que marcó el inicio de campaña. Son esas reuniones que sirven para no tanto unificar el discurso, porque el discurso ellos ya lo tienen muy unificado con todos los instructivos que baja semanalmente Marcos Peña a todos, pero sí para alentar a la tropa, a los candidatos, había unos 500 dirigentes y candidatos, y además porque saben, por eso decía que es como una suerte de inicio de campaña, porque saben que están las cámaras de televisión cada vez que hablan y eso llega a todos, aunque haya sido un encuentro cerrado. Lo que circulaba hoy que específicamente quieren hacer foco en aquellos indecisos, ¿no? Sí, ir por ese porcentaje. Polarización total extrema. De hecho, salieron todos con el mismo discurso de siempre. Acá está en juego hasta Pichetto, que fue aplaudido. Habló del marxista Kicillof, con Macri sonriendo, como diciendo, qué bueno que lo decís vos, no lo decimos nosotros. Pero sí, es modelo entre libertad, se elige la libertad, dijo Marcos Peña, modelo entre democracia y autoritarismo, estamos creciendo, estamos sentando las bases para crecer, dijo Macri, obras, integración al mundo, digamos, el mismo discurso que estamos viendo y muy polarizado y con críticas. El más crítico fue Horacio Rodríguez Larreta, que dijo directamente a Cristina la tiene escondida para que no hable, dijo, hoy hubo 2 gremios kirchneristas que hubo tiros, se cruzaron, así dirimen sus problemas los kirchneristas, o sea, fue muy duro, pero bueno, va a ser en ese tono, lograr que la mayor cantidad de gente posible vaya a votar en las PASO,
generar el voto útil, es decir, que el que piensa votar a la Baña o a Espert los vote a ellos porque está en peligro, bueno, la estabilidad del dólar y todo lo demás. Y bueno, Durán Barba dijo que hasta lo mejor, como está tan polarizada la elección, se podría resolver en primera vuelta. No dijo a favor nuestro, pero están ahí tratando de alentar de que se logre eso. Bueno, vamos a ver cómo sigue la campaña y si estos lineamientos pueden continuar, porque uno a veces los traza, pero después en el camino los tiene que cambiar. Sí, esta es la campaña hasta las PASO. Depende del resultado, que se saquen las PASO, se baraja y se da de nuevo. Bueno, y precisamente en el marco de esta reunión de Juntos por el Cambio, muchos de los presentes fueron consultados acerca de los dichos en la mañana del ministro de Defensa, Oscar Aguad, sobre la presencia de Aldo Rico en el desfile del 9 de julio. Precisamente fue el propio ministro Oscar Aguad que habló en Radio Metro con la periodista María O'Donnell y después, dada la polémica acerca de minimizar el hecho de Aldo Rico como cara pintada en la democracia y en la historia de nuestro país, habló también Aldo Rico en Radio Con Voz con Reinaldo 7K y dijeron lo siguiente. Lo de Aldo Rico con los caras pintadas es historia vieja. Yo creo que no hay que sacarlo de eso. Pasó. Fue un acontecimiento chiquito en la historia. ¿Cómo chiquito, ministro? Y sí, no tuvo ninguna implicancia. Ministro, puso en jaque a la democracia. Superado, Pero fue un movimiento que puso en jaque a la democracia. Incipiente en tiempos de Alfonsín. No, yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia. Hubo un levantamiento, hubo una sublevación. Bueno, una sublevación. Es un delito del orden estrictamente militar. ¿Usted sigue reivindicando lo que hicieron en ese momento? El delito contra el orden político se llama rebelión. Bien. Nadie me acusó de rebelión, ni siquiera el presidente Alfonsín. Pero bueno. Pero digo, ¿usted reivindica esa acción? No reivindico nada. Yo, si en las mismas condiciones, lo volvería a hacer. Soy veterano de Malvinas. Ni el presidente me puede impedir que yo desfile si quiero. La historia argentina, en realidad, en el gobierno de Raúl Alfonsín se encontraba en una situación de inicios de democracia nuevamente y tratando de salir de una parte oscura de nuestra historia. Y allí, entonces, en el suceso de Semana Santa, es cuando realmente se puso en jaque de vuelta la democracia y muchos de los ciudadanos lo vivieron como tal y temían que pueda llegar a suceder algo. En este sentido, se ve que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, minimizó el tema, aunque después, bueno, pidió disculpas acerca de lo dicho. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Diana. Creo que la clave está en la última frase del tape de Rico, cuando dice ni el presidente puede impedirme desfilar si yo quiero. Es una nueva forma de recordar que para él el presidente no tenía autoridad ni ahora, ni en el 87, 88, 90, en las diferentes Hay muchas razones. veces que se han levantado. El presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. Es el máximo superior. O sea, tiene más autoridad que el jefe del Ejército. Tiene más autoridad que el teniente general a cargo del Ejército. Entonces, si el presidente quiere, el señor no desfila. Que se lo deje desfilar como veterano de Malvinas es una cosa. Ahora, decirlo así abiertamente te retrotrae nuevamente a que todo lo que dijo recién, unos segundos antes, respecto de lo hecho durante el gobierno de Alfonsín, es nuevamente que la autoridad presidencial a él le importa poco. Ahora, fue muy llamativo también los dichos del ministro, realmente. Sí, totalmente. No entiendo si lo agarraron de desprevenido, si lo hizo inconscientemente. Da la sensación que es Aguad, grave. por las declaraciones de Aguad, da la sensación de que vive desprevenido. O sea, un consejo a sus asesores es que deje de atender a la prensa, porque cada vez que atiende a la prensa termina embarrándola solo. ¿Qué podría haber dicho Aguad? Desfila porque es veterano condecorado, héroe de guerra y se acabó. Y puede Listo. definir quién sea. Punto. Queda ahí. No, pero él la siguió. La siguió y con la cuestión cara pintada y la embarró. Hay que recordar que Aguad viene en el radicalismo, es radical. No es que viene el radicalismo y pasó al PRO. Es radical, radical puro. En el año 86 cumplía funciones, era secretario de gobierno de la Municipalidad de Córdoba, o sea, era el segundo después de Ramón Mestre, era oficialista, no puede decir... Y no sé qué pasó en el año... Y era contra su propio gobierno No sé qué pasó, nacional por eso, no sé qué más pasó en allá la de década del ciudadano. 80, no tengo idea. Él era oficialista y en una provincia donde el radicalismo tan fuerte como la provincia de Córdoba no puede desconocer ni olvidar lo que pasó en aquellos años. Ahora, qué valiosa es la democracia, ¿no? Porque una no solamente piensa en la visión nada más de quienes están a favor o en contra de Aldo Rico. Aldo Rico en esta misma democracia incluso pudo llegar a integrar parte del Congreso Nacional.
convencional. Aldo Rico es convencional constituyente de la reforma del 94. O sea, un hombre que en un principio cometió, según él es un delito militar, bueno, hay que aclarar que sublevarte y no hacerle caso al presidente deja de ser una cuestión militar. Atentó contra la democracia, contra la Constitución Nacional propiamente dicho, al desconocer la autoridad del presidente de la Nación. En el año 94 formó parte de los que redactaron la nueva Constitución, fue legislador, fue intendente del partido de San Miguel por el Partido Justicialista, y después fue legislador nacional por el Frente para la Victoria. Es un hombre que tiene dos facetas propio de esta Argentina, ha tenido repercusiones, sus dichos en el día de hoy. Una de las voces que primero salió a hablar vía Twitter, voces entre comillas porque fue vía Twitter, es el hijo de Raúl Alfonsín. Sí. Ricardo Alfonsín dijo: con todo respeto, Oscar Aguad, tus dichos no hacen otra cosa que ofender a cuantos lucharon por la democracia y su consolidación por la paz y contra la violencia. No tenés derecho a falsear la historia de esa manera ni a agraviar así a los argentinos. Ni minimizarla. Falseó la historia, básicamente esa es la palabra, falseó la historia. Decir que fue algo mínimo que no puso en jaque a la democracia. A ver, si hoy se sublevaran 5 coroneles, que de hecho si uno se profundiza un poquito en Twitter va a encontrarlos con otros nombres cada tanto agitándola y diciendo barbaridades. Si hoy se quisieran sublevar 4 o 5 coroneles, y sí sería un hecho, no digo mínimo, sería algo grave, gravísimo, pero se podría resolver de otra forma porque la democracia ha generado instituciones que prevén, después de todos estos hechos ocurridos, que prevén que no vuelvan a ocurrir estos hechos y prevén el mecanismo de cómo desactivar estas nuevas sublevaciones. Ahora, cuando ocurrió, estábamos a 5 años de una salida de una de las últimas dictaduras, de un periodo de 57, 58 años de dictaduras. Decir que fue mínimo un levantamiento militar a 5 años de finalizada la última dictadura es falsear la historia. Y también surgieron repercusiones desde el propio espacio que integra Oscar Aguad, por ejemplo, del Gobierno Nacional y el espacio de Cambiemos, hoy en la reunión que hubo en Parque Norte. Lo escuchamos. Lo que sí digo, en el caso de los hechos Carapintadas, fueron hechos importantes, sin duda, en la historia de la Argentina, lo que fue los episodios de Semana Santa y lo que fue el levantamiento posterior que tuvo en zozobra la sociedad, son capítulos de la historia que hay que saberlo ponderar, pero fundamentalmente ponderar que la democracia triunfó en los dos capítulos. Para mi generación nos hizo temblar la pera. En realidad creo que salvar Semana Santa fue salvar la democracia, porque la pusieron en jaque. Hay que pensar que hasta ese momento había una parte de la política, algunos dirigentes del peronismo, que miraban con simpatía lo que sucedía, y por el otro lado había una parte del peronismo que estaba en el balcón con el presidente ayudando a consolidar la democracia. Bueno, salieron por lo menos a dar la visión también general desde distintos ámbitos. Y el recuerdo de Antonio Cafiero de Mario Negri. Lo que sí es interesante es eso que quedó flotando, ¿no? Sobre la reconversión, los golpistas reconvertidos, resociabilizados de forma democrática, como se quiso instalar en algunas de las definiciones que hemos escuchado. También es cierto que Aldo Rico es un tipo con un temperamento muy especial, entonces siempre ha estado en el ojo de la tormenta cada vez que aparece. ¿Aparece Aldo Rico? Y le gusta provocar. Es noticia y le encanta provocar. Ahora, es curioso a veces la doble vara, ¿no? Porque algunos de los que se levantaron en esos mismos levantamientos hoy son candidatos a presidente y nadie dice nada. Lo que hay que pensar es que puede provocar y puede hablar porque tenemos democracia. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Boletín oficial precisamente el monto, el dinero del aporte estatal para la campaña. Se trata de 550 millones de pesos para el conjunto de todas las alianzas. Vamos a ver el detalle de cómo hacen con tanta plata las diferentes campañas electorales con Laura García. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Diana? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Tanto que estamos hablando de la movida electoral. ¿Cuánto cuesta una campaña? ¿Cómo se financia una campaña? No lo sé. ¿No? ¿Cuál es el circuito del dinero que se mueve detrás? Bueno,
este año, en mayo, se aprobó una ley, que es la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que introdujo cambios interesantes porque lo que estableció fue un esquema mixto de financiamiento. Esto quiere decir que las campañas se fondean, por un lado con plata del Estado y por un lado con plata de privados, que era algo que antes no estaba incorporado en la ley. En cuanto al aporte estatal, vamos a concentrarnos primero un segundo ahí. Dale, a ver. Uno de los gastos más importantes tiene que ver con la impresión de boletas, que es algo que a mí me llamó la atención, Diana, porque en las PASO, por ejemplo, se destinan 18 millones de pesos a la impresión de boletas. Ajá. Y en las otras dos instancias, en la elección general y en el balotaje de haberlo, se destinan 45 millones de pesos, que es el equivalente a 2,5 padrones. Esto es para la impresión de boletas. Solo teniendo impresión en cuenta de boletas. Que de las PASO a las elecciones de octubre no pasan todos las fórmulas, sino aquellas que obtuvieron incluso un 1,5% del padrón electoral. Y de hecho los partidos políticos pedían más. Esto es más que el año pasado, pero los partidos políticos querían más boletas, porque ellos suelen querer tener stock, digamos, para repartir puerta a puerta, volantear, claro, tener por si la oposición se las robó, se las lleva, en fin. Es un tema controvertido, por eso lo planteo, sobre todo porque se estuvo debatiendo bastante sobre la boleta electrónica, que sería una innovación que, según estiman, permitiría ahorros de hasta el 40% en los costos que implica la impresión de boletas. No va a ser el caso de esta elección. Y después el otro aporte estatal tiene que ver con la campaña en sí, que también está prevista para todas las instancias en el caso de que se llegue a una segunda vuelta. ¿Y qué pasa con el aporte privado? ¿No? Ahí vamos, porque muy eso importante. También hay que ponerle foco de estudio, de análisis para saber de dónde sale el dinero, de cómo se va del dinero a la campaña electoral directamente, claro, de qué ¿no? forma. Y que todo el mecanismo tenga la mayor transparencia posible. Esa es la idea. Bueno, lo que se estableció fueron básicamente, conceptualmente, son dos cosas. Por un lado, un tope al aporte. Acá lo podemos ver, genial. Los topes. O sea, no es que vos podés contribuir con lo que quieras. Y hay un tope en función de cada una de las instancias electorales. Claro, en las PASO, por ejemplo, tenemos 227 millones de pesos. En la elección general es en donde tenés posibilidad de poner, digamos, la ficha más importante, ¿no? Para tu candidato, para el que apoyás. Y la otra, como yo te decía, conceptualmente me parece que lo importante... están los topes específicos también. No es lo mismo si sos un individuo que una empresa. Claro. En el caso de las empresas, no podés destinar más del 2% del total de lo que se destina a la campaña. Ahora, o sea, yo como individuo puedo aportar a una campaña... ¿Y cómo lo hago? Bueno, ¿Cuál es el mecanismo? Ahí va. Fundamental, la bancarización de los aportes a las campañas. ¿Esto qué quiere decir? Que vos tenés que hacer una transferencia a través de un banco para poner tu granito de arena para que gane tu candidato. De lo contrario, era todo demasiado opaco. La bancarización lo que garantiza es poder verificar con absoluta seguridad cuál es la identidad del contribuyente y así evitamos problemas y escándalos como los que ya salpicaron a Cambiemos hace muy poquito. ¿Se acuerdan? Con El caso de los aportantes truchos. La idea es evitar ese tipo de cosas. Este punto me interesa también, las restricciones. Claro, el dinero va al banco, el banco al partido. Y después esto, ojo, que no cualquiera tampoco puede poner plata. No podés, ni si sos un ente estatal, ni si sos un contratista del Estado, y tampoco si sos un empresario involucrado en juegos del azar. Así que bueno, esto es a grandes rasgos, ya los expertos lo explicarán mejor, el marco legal que va a regir en esta campaña. Vamos a la mesa precisamente para seguir analizando. Vamos a presentar a nuestros invitados que nos van a dar más detalles sobre esta situación. Alfredo Popritkin, que es contador forense y perito en casos penales. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Y también nos acompaña Joaquín Caprarulo, que es coordinador del área de fortalecimiento de las instituciones democráticas de la ASIJ, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias. Un poco entender para los ciudadanos
cómo se llega a dar toda la circulación de dinero para las campañas electorales y si se puede comprobar también que sea un dinero ilícito, que no tenga algún tipo de no transparencia en el transcurso del depósito. Bueno, históricamente esto ha sido una materia prácticamente imposible de realizar, es decir, el control de los fondos aportados a los partidos políticos, a las campañas en especial, ha sido un tema que, digamos, ha sido muy difícil de controlar, tampoco ha habido mucha voluntad de control por parte de los organismos que se deben ocupar de ello. Me acuerdo en una época lo hacía la propia justicia a través del cuerpo de contadores de la Corte Suprema, los peritos de la Corte que tenían 20 causas penales a la vez, además le agregaban en épocas de elecciones el control de los fondos de los partidos políticos, cosa imposible, entonces se podía hacer algún control muy superficial o limitado, y cuando se controlaba demasiado, bueno, aparecían los problemas y presiones. Luego se montó dentro de lo que es la justicia electoral un grupo de auditores especializados en controlar estos fondos. Hay unos, más o menos, creo que son alrededor de 10 auditores que se ocupan del tema, de todos los partidos políticos de todo el país, no solamente los que conocemos, pero son muchísimos. Tienen que rendir cuentas los partidos políticos, es decir, documentadamente si los fondos que recibieron, cómo los aplicaron, la documentación de respaldo, etcétera, etcétera. Los balances, deben cerrar balances después de cada elección, después de cada campaña política. Esto era desde siempre, funcionaba de esta manera. Pero la realidad es que la rigurosidad de estos controles siempre fueron muy relativos. Ahora se hizo una modificación a raíz del problema que recién mencionaban, que ha tenido Cambiemos últimamente, en cuanto a que como no podían las empresas hacer aportes a los partidos políticos, se dibujaban, digamos, aportes realizados en forma personal por determinados individuos que los tomaban hacia al azar de la guía telefónica o de cualquier sitio, y bueno, la cuestión es que la gente ni se enteraba que estaba siendo aportante para una campaña. Que figuraba su nombre. Y de pronto saltó el problema, aparecieron los inconvenientes, y bueno, hubo que hacer una modificación legal, que es la que ahora estaría en vigencia. Yo creo que quizás se ha ajustado un poco más el mecanismo, para poder satisfacer o continuar con que las empresas en sí estén legalizadas o habilitadas para hacer aportes a los partidos políticos, por lo menos en alguna medida, pero no sé si esto se va a cumplir. Me gustaría preguntarle a Joaquín si es posible tener una transparencia en cuanto a los fondos en una campaña electoral en Argentina. Mira, nosotros, en primer lugar, en su momento nos expresamos manifiestamente en contra de la incorporación del financiamiento empresario de las campañas, porque consideramos, entre otras cosas, que no solamente teníamos que discutir si transparentar o no, como bien explicaba Alfredo, por las problemáticas específicas y las dificultades que hay de controlar este tipo de aportes, sino que además, primero teníamos que discutir si efectivamente el financiamiento empresario es lo que necesita o es algo saludable para la democracia argentina en general y para su sistema electoral, y nosotros consideramos que no. Dicho esto, dicha esta salvedad, lo cierto es que la ley tiene ciertas deficiencias a la hora de establecer un control específico para evitar justamente que el financiamiento empresario en particular, el financiamiento de privados en particular, exceda de medidas razonables. Y con eso, la verdad que, para graficar un poco qué es la situación de la que hablaba recién Alfredo, me quiero remitir a la elección del 2015. En ese año, la Cámara Nacional Electoral, para que se entienda, fija un máximo de gasto de campaña, que en este caso para este año va a ser de aproximadamente 900 millones de pesos. Hay aportes del Estado y hay aportes de privados con los límites recién que ustedes estaban comentando. En el año 2015 el límite de campaña fue de 260 millones de pesos, pero lo cierto es que la mayoría de los partidos políticos, sobre todo la de los dos principales contendientes, que fueron los que llegaron al balotaje, manifestaron off the record, muchos de sus asesores y quienes llevaron adelante la campaña, que el gasto había sido cercano a los 1.000 millones de pesos, ¿no? Para el año 2015, siendo que el límite de gasto era de 260, incluso varios de los partidos políticos declararon
de esos partidos políticos específicamente, menos incluso de ese gasto límite que tenían previsto, aproximadamente de 130, 150 millones de pesos. Eso demuestra, por un lado, que no hay incentivos suficientes para transparentar absolutamente todos los aportes. La ley tampoco incorpora los mecanismos, como bien explicaba Alfredo. Digo, en algunos casos hubo incorporaciones positivas. Por ejemplo, la trazabilidad de los aportes, no la bancarización absoluta. Eso, por un lado, digo, ciertamente está bien. Por otro lado, se aumentó en 8 la cantidad de peritos del cuerpo de contadores, pero digamos, seguimos sin darle las herramientas suficientes a la Cámara Nacional Electoral y a los juzgados de primera instancia con competencia electoral para poder auditar en tiempo y forma a los partidos políticos para, sobre todo, desincentivar este tipo de prácticas que tienen que ver con el financiamiento en negro. Generalmente, cuando sucede una campaña, no pasa sino hasta 1 o 2 periodos electorales hasta que finalmente se termina de auditar esa campaña, es decir, las campañas del 2015 no se terminó de auditar hasta recién, si no me equivoco, el año pasado. Claro. No se imponen generalmente sanciones, generalmente la Cámara Electoral cuando encuentra algún tipo de irregularidad en las declaraciones de los partidos solicita rectificatorias constantemente, y, digamos, sin un esquema adecuado, inteligente, de control, pero a su vez de sanción hacia los partidos y hacia las empresas, por ejemplo, o personas privadas que financien ilegalmente campañas, es muy difícil que los partidos queden circunscriptos a ese gasto máximo de campaña que está planteando la Cámara Nacional Electoral. Ahora, ¿por qué no están de acuerdo con que las empresas financien las campañas? Si de hecho lo hacen, y lo hacían de manera ilegal, ¿no es mejor que quede en un registro y que la gente sepa qué empresa está financiando campañas? Porque si no, ¿cuál sería? ¿Que se financie solamente con el Estado las campañas? El argumento que se utilizó para impulsar el debate con relación a la ley de financiamiento y la incorporación y la legalización del aporte empresario, que había sido prohibido en el año 2009, era que justamente era imposible controlar el financiamiento de las empresas y que ante esa imposibilidad lo mejor justamente era transparentarlos e identificar quién financiaba a quién. El argumento en realidad, digamos, no se sostiene sobre todo en los hechos producto de la experiencia que tuvimos en el 2018 con 2 causas, la que mencionaban recién, la de los aportantes truchos y además la causa de los cuadernos. Esas dos causas judiciales, que fueron causas que comenzaron a partir de investigaciones periodísticas, demostraron que, primero, que es posible identificar ilegalidades en el financiamiento empresario. Digo, en el caso de cuadernos, el financiamiento ilegal por parte de las empresas. En el caso de aportantes truchos, lo que se llama los aportantes fachada, justamente. Y eso un poco desarticuló esta idea de que es imposible controlarlo. Y segundo, digamos, gran parte de la discusión de la ley de financiamiento que se aprobó en mayo, la ley 27.504, tuvo que ver con un poco, podríamos decir, presión por parte de las empresas que, producto del escenario del año 2018, se veían disuadidas de aportar a las campañas políticas y manifestaron, digamos, según lo que trascendió periodísticamente. Claro, sí, no quieren quedar como coimeros. Claro, entonces efectivamente eso demuestra y un poco derriba esta idea de que no es posible controlar el financiamiento empresario, que es nocivo por un montón de cuestiones, principalmente porque las empresas son actores que no tienen derechos políticos contemplados en la Constitución, son actores que buscan generalmente beneficios particulares y sectoriales, con lo cual el aporte empresario en realidad lo que tienden a un punto es a condicionar al candidato o candidata después a la hora de ejercer el mandato popular. Y eso es bastante problemático. Digamos, no hay fundamentos ni evidencias que sostengan que el financiamiento empresario de algún modo beneficie al sistema electoral en su conjunto. Ahora, Alfredo, Joaquín dice que no se puede cumplir en tiempo y forma la investigación y que en general surgieron a partir de denuncias periodísticas o investigaciones periodísticas, al menos los 2 casos más importantes. Entonces, ¿cuál va a ser la vía necesaria para que finalmente uno pueda confiar? Yo creo que el sistema tal cual está concebido no es confiable, coincido con lo que recién estaban diciendo, pero las empresas cuando buscan apoyar o aceptan apoyar a determinado partido político, esperan algo a cambio. Generalmente lo hacen porque están, digamos, de alguna manera haciendo un intercambio de dinero por algún tipo de beneficio posterior. Incluso hay empresas que por costumbre hacen aportes a todos los partidos políticos que tienen chance o alguna chance de ser electos, y eso indica por sí solo que no hay una vocación de decir, bueno, apoyar determinado pensamiento, determinada propuesta o programa político.
evidentemente hay otra cosa que está, digamos, por detrás, que es esto, lo que pasó, por ejemplo, en la causa de los cuadernos, ¿no es cierto? Que evidentemente allí, y se ve en forma palmaria, que había un interés de aportar, pero inmediatamente por algo a cambio. O sea, realmente había un interés directo y una incidencia directa en la decisión política de verse favorecido con ese aporte. Yo creo que hay que buscar un mecanismo que no, digamos, que no produzca desequilibrios, ¿no es cierto? No olvidemos que aquel partido que mayores fondos cuenta como para financiar su campaña y lo hace casi sin límites, bueno, la ventaja que tiene al utilizar ilimitadamente las redes sociales, los medios de comunicación, en especial la televisión en general, evidentemente está mucho más beneficiado que aquel que no lo tiene, claro. ¿no es cierto? Entonces, ¿es justo que esto sea así, sea de esa manera? No, nosotros los ciudadanos, si pensamos en el ciudadano, digamos, que es un poco lo que, digamos, tiene por objetivo a SIG, contadores forenses, que son nuestras ONGs, en eso estamos pensando, en el ciudadano. Lo que queremos es contar con los mejores gobernantes, que expliciten sus programas políticos como debe ser y que nos enteremos cuál es la propuesta para después que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir aquel que tiene la mejor propuesta, no el mejor spot publicitario. Por supuesto que en muchos casos es como usted describe, que las empresas cuando aportan lo que buscan es algún tipo de favor político a futuro. Pero más allá de eso, escuchándolos y sintiendo el escepticismo con el que hablan sobre este nuevo marco legal, ¿cómo funciona en el mundo entonces? ¿Las empresas suelen aportar o no? ¿Hay algún modelo que podamos replicar que sea, no sé, más confiable, claro, más creíble? Lo número uno, lo primero es tener un mecanismo, como antes decían, de control eficiente. Los controles tienen que funcionar. Aquí la propia justicia electoral tiene muchísimas fallas en los controles. No se controla si la publicidad que sale al aire, por ejemplo, es la que se está adquiriendo, se está contratando, se está comprando con los recursos propios de cada partido. Esto por empezar, no hay una voluntad, no hay una decisión. Se dejan pasar muchas cosas, no se conocen sanciones ni medidas ejemplares para que un partido político, bueno, reciba de alguna forma el rigor de aplicación de esa ley, para que si se, digamos, un poco violó la norma y obtuvo fondos que no le correspondían, de pronto las próximas elecciones, por ejemplo, quede, no sé si prescripto, pero de alguna forma tenga un perjuicio o no reciba fondos por determinadas campañas políticas futuras. Es decir, hay que buscar mecanismos que sean realmente, que den el ejemplo y que se sienta de alguna forma el rigor. Esto no ocurre. Los jueces miran para otro lado, se hacen los distraídos, no se animan o no lo quieren hacer, y esto pasa tanto en primera instancia como en la Cámara Electoral, y bueno, y así las cosas no funcionan. Con relación a la pregunta, sobre todo me parece que en América Latina hubo una discusión muy importante sobre este tema, producto del caso Odebrecht, que era un caso que estaba íntimamente vinculado con el financiamiento empresario de la política. El caso de Brasil en particular y de Perú son dos casos paradigmáticos. En el caso de Brasil, en el año 2015, el Tribunal Superior Brasilero prohibió los aportes, declaró inconstitucional los aportes empresarios a las campañas políticas. Digo, hay un universo muy grande de modelos en este sentido. En algunos países en Europa también está prohibido, en otros está permitido, con controles muy rigurosos y demás. Después tenemos sistemas de una apertura absoluta, como son los de Estados Unidos, como es el de Estados Unidos. Pero, digo, retomando un poco lo que decía Alfredo, me parece que tenemos que pensar, primero ponerle foco, necesitamos un sistema electoral igualitario que garantice las mismas oportunidades a todas las opciones electorales. Necesariamente el financiamiento empresario en ese sentido desbalancea muchísimo, con lo cual nosotros consideramos que eso fue un retroceso para la legislación argentina. Por otro lado, necesitamos mejorar los controles para evitar, como les describía, que sucedió en el 2015 y que podríamos pensar que puede volver a pasar en cualquier momento, esta brecha tan grande entre lo que efectivamente se gasta y cuáles son los límites que pone la Cámara Electoral al gasto.
Y por último, digo, también empezar a mirar más integralmente todo el sistema de financiamiento de la política. Ahí también incluso entra un factor que tiene que ver con el uso de recursos públicos. Generalmente eso es algo que pasa en la Argentina, independientemente de quién sea oficialismo y oposición, que es quien está en el Estado, se garantiza a través del Estado una cantidad de oportunidades a través de publicidad oficial, de uso de recursos públicos, que obviamente sus contrincantes no tienen. Y eso es un fenómeno que en la Argentina se repite constantemente y que hasta ahora no hemos discutido como deberíamos haber discutido. El tema, tengo una duda, el tema de los fondos públicos, se reparten, creo que tengo entendido, mitad a todos por igual y también en función de los votos. Pero hay un montón de partidos, no sé, se me ocurre ahora el de Biondini, que no saca nunca más de 0, y pico de los votos, y se sigue presentando, por ejemplo. Ahí el Estado tiene que seguir financiando a partidos que tienen la posibilidad, por ejemplo, de estar en las pantallas con la publicidad y todo, y no sacan votos. A ver, como decían antes, digamos, hace poco dispuso el Ministerio del Interior, que es donde está ubicada la Dirección Nacional Electoral, una distribución de aproximadamente 600 millones de pesos. De eso hay un 50% que, como bien decía, se distribuye de manera igualitaria y otro 50% que depende, primero, de la distribución de los electores en las diferentes jurisdicciones y también del resultado de esa elección. Lo que termina dividiendo el Estado en ese 50% que es equitativo a todos los partidos es bastante poco, en realidad, porque digamos, a partir de la cantidad de listas que se terminan presentando en la elección presidencial y contándoles un poco, en definitiva, cuánto cuesta una campaña en la Argentina, termina siendo un valor, digamos, que para esos partidos... no quiero tomar ese caso en particular, el de Biondini, preferiría hablar de igual tienen que rendir cuentas de esos fondos. Obviamente todos los partidos tienen que rendir cuentas de cómo gastaron esos fondos. Incluso, por ejemplo, en la impresión de boletas, esa impresión se hace a partir de fondos que provee el Estado y tienen que explicar efectivamente los presupuestos y demás. Pero como digo, hay que controlar no solamente a los partidos chicos, que no en ese caso, pero hay expresiones que hoy por hoy acceden. Otra de las cosas que hizo la ley fue reducir los espacios en medios audiovisuales a la mitad. Entonces hay que garantizar que esas voces también puedan ser incluidas al debate electoral de partidos más pequeños y controlar también que los partidos grandes no hagan abuso de cierta posición dominante, por decirlo de una manera, a la hora de usar recursos para las campañas. Muy interesante, la verdad, evaluar todo y sobre todas las cosas pedir transparencia, ¿no?, ante estos temas, porque después empiezan grandes campañas que uno no sabe cómo se financian. Gracias y buenas noches por haber estado aquí con nosotros. Nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos. Vamos a seguir con los números en este tercer bloque, porque hay que ver qué dejó en números exactamente el Mundial de Fútbol Femenino en Francia. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Diana. Sí, impresionantes números fueron los que dejó el Mundial de Fútbol Femenino en Francia 2019. Porque partíamos de la base que no genera expectativa, no tiene mucho merchandising, ni tampoco mucha publicidad. ¿Superó, vos decís? Pero fue el Mundial que catapultó, digamos, a lo que es marketing, que se venía pidiendo mucho, ¿no? Esto de la visibilidad del fútbol femenino. Bueno, este justamente fue el Mundial que lo consiguió. A pesar de que Estados Unidos salió campeón, potencia, pero marcó un antes y un después en lo que es esta disciplina, ¿no? Según las estadísticas de la FIFA, en Canadá 2015 hubo una audición, unos 500 millones de espectadores fueron los que presenciaron, digamos, a nivel visual este mega evento. Pero ¿qué pasó en Francia 2019? Ese número se duplicó a 1.000 millones de personas. Así es un número muy significativo teniendo en cuenta que los valores y los números que manejaban en el fútbol femenino eran muy bajos. Los mundiales pasados realmente la audición era muy pobre. Convengamos que la movilización que hubo en este mundial fue muy distinto. Hay muchas abanderadas que venían luchando por este momento de visualización, y qué mejor que hacerlo en un mundial. Sigamos con las estadísticas. En Estados Unidos, más de 15 millones de personas vieron la final ante Holanda y fue lo más visto ese fin de semana.
O sea, es algo muy, muy importante. Convengamos que Estados Unidos tiene un montón de disciplinas muy importantes y le dieron muchísima trascendencia a la final. Esto refuerza la teoría también que veníamos hablando, que cuando uno empieza a promocionar sí genera interés, sí las personas empiezan a ver más, hay que ofrecerlo también. Totalmente, lo que no se cuenta es muy difícil que cautive, ¿no? En el caso de Inglaterra, el partido entre Estados Unidos en las semifinales también fue lo más visto de ese fin de semana y lo vieron 11.700.000 personas. Wow. Y en el caso de acá de Argentina, cuando jugó ante Escocia, que fue esa remontada histórica donde terminó empatando, acá en Buenos Aires, en la TV pública, se midió 8 puntos de rating. Serían más o menos 800.000 personas y se estimó que a nivel país fueron 1.600.000 personas. La verdad que a nivel números es muy, muy importante lo que se logró. Y después, bueno, los premios todavía están como un poquito flojito ahí el tema. Ahí, igual, desbalanceados. Mientras vemos las imágenes, ¿no? De el excelente mundial. Lindos partidos también, interesantes. Muy, muy, muy interesantes. FIFA destinó para Francia 2019, para las chicas, $30 millones en premios. Pero ¿qué pasa? En Rusia, para los varones, en el 2018, destinó 400 millones. La distancia todavía es muy, muy amplia, muy grande. Hay que tratar de achicar eso. Hay otro nivel de cifras ahí. Hay otro nivel de cifras. Entre 30 y 400 y pico. Megan Rapinoe, que es la capitana, la que ganó el Balón de Oro. Bueno, ahí la vemos, salió goleadora del Mundial. Es la bandera, ahí la vemos con todos los premios. La verdad que no le alcanzan las manos para sostener todos los premios que consiguió en este certamen. Y es una de las abanderadas la que lleva la voz más alta en esto de el reclamo de igualdad, no solo en lo salarial, sino también en distintas cuestiones de género. Es la que se peleó vía redes sociales con su presidente, con Donald Trump, de que ella, si ganaba la Copa, no iba a ir a la Casa Blanca. Primero Trump le dijo, dedícate a ganarla y después vemos. Y en definitiva, todo ese ida y vuelta... La ganó. Y todo ese ida y vuelta, en definitiva, siguió trayendo visibilidad. Ahí la vemos a Megan arrodillada cuando es el himno de Estados Unidos. Es un poco esta rebeldía y esta forma de plantarse ante este tipo de situaciones. Claro, llamar la atención para empezar a poder darle charla, ¿no? Discusión a estas cosas. Tal cual. Entonces, Gianni Infantino, después de haber visto los números que manejó este Mundial, se ilusionó, se entusiasmó, y al igual que el presidente Donald Trump dijo, quiero ver todo. Quiero ver cuánto recaudaron, cuánta gente lo vio, cuánta gente de marketing aportó en este Mundial. Entonces, aparentemente va a tratar de colaborar para que sea todo un poco más equitativo. Ahora, vos decís entonces que con toda esta situación ahora empiezan a tenerle más interés. Y sí, porque la verdad que está a la vista, quedó a la vista, donde los estadios han tenido una concurrencia increíble, los partidos han sido muy atractivos, muy dinámicos, han tenido una cantidad de goles donde también a la gente eso lo entusiasma y bueno, la verdad que hay que seguir. Yo vi el de Argentina-Escocia, ese sí me entusiasmó, porque bueno, tuve mucha adrenalina. Sí, todos los partidos tenían una cierta adrenalina y la verdad que estuvo muy, muy bueno lo que se vio. ¿A ustedes les gustó? ¿No lo viste? Y pocas cosas. Sí, estaba en la redacción, se puso. O sea, no puedo decir ni que sí ni que no. Y se enganchó la gente. Claro. Mujeres y hombres. Adrenalina, claro. Sí, sí. Bueno, es interesante. Bueno, chicos, buenas noches. Nos vemos mañana, los espero. Y a ustedes también los espero a las 23 aquí en el canal de la ciudad. ¿Qué hacemos? Hoy nos toca la noche.